Hay una experiencia que se repite en muchísimos hombres y casi nadie logra explicarla con claridad. No es el rechazo directo. No es que ella no estuviera interesada. Es algo más incómodo que eso. Es ese momento en el que todo parecía estar dado. Había miradas, había conversación, había una sensación clara de que algo podía pasar. Y aún así, no pasó. No porque dijeras algo incorrecto, no porque fueras irrespetuoso, no porque hicieras algo evidentemente mal. Fallaste de una forma mucho más silenciosa y justamente por eso, más peligrosa. La escena suele ser muy parecida. Estás con ella, percibes interés, lo notas. Hay una atención distinta, una forma particular de mirarte, de escucharte, de quedarse un segundo más de lo normal. Incluso hay instantes en los que lo piensas con claridad. Ahora podría avanzar. Este sería el momento. Pero no avanzas y tampoco te retiras. Te quedas. Y ese quedarse no es algo obvio. No es algo que otra persona pueda señalar fácilmente. Desde afuera, nadie podría decir que hiciste algo mal. Pero por dentro, algo empieza a cambiar. Es quedarte un poco más cuando ya no hay nada nuevo que decir. Es sostener una mirada que ya no se mueve. Es esperar una señal que en realidad ya pasó. No haces nada incorrecto. No cruzas ningún límite. No presionas. Y sin embargo, algo empieza a apagarse. No de golpe. No con conflicto. No con un no. Se apaga en silencio. Después, cuando todo termina, aparece esa sensación extraña. No es enojo, no es humillación, no es rechazo explícito. Es confusión. Te vas preguntándote, ¿en qué momento cambió todo? ¿Qué fue lo que falló? Y ahí aparece la explicación equivocada. Empiezas a pensar que fue por falta de confianza, por no haber sido interesante, por no tener experiencia suficiente. Pero esa explicación no sostiene algo fundamental, porque con otras mujeres, aquellas que no te importan tanto, no te pasa lo mismo. Con ellas hablas con naturalidad, te mueves con soltura, no piensas cada gesto, no analizas cada pausa. Pero cuando una mujer sí te importa, cuando realmente te atrae, algo cambia. No por fuera, por dentro. Te vuelves más cuidadoso, más contenido, más atento a cada reacción. Empiezas a sostener en lugar de moverte, a esperar en lugar de decidir, a quedarte donde antes te habrías ido sin problema. Y sin darte cuenta, dejas de estar presente como estabas al principio. Ahí aparece el primer error silencioso que casi nadie ve. No es mostrar interés, no es sentir deseo. Es quedarte fijo en ese deseo, como si sostenerlo fuera a hacer que algo ocurra. Y en ese punto, la situación deja de moverse. Desde afuera nadie podría explicar con precisión qué hiciste mal, pero ella lo percibe. No como rechazo, no como una incomodidad exagerada. Lo percibe como algo que se estanca, como una situación que pierde aire, como una tensión que ya no va ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahí es donde muchos hombres se confunden. Creen que ella perdió interés, creen que se aburrió, creen que apareció otra persona, pero muchas veces no pasó nada de eso. Lo que pasó es que tú cambiaste justo cuando ella ya estaba interesada. Y este es el primer reencuadre importante que necesitas entender. No fallaste por falta de valentía. No fallaste por falta de técnica. No fallaste porque no seas suficiente. Fallaste porque, cuando la situación dejó de ser cómoda, no supiste qué hacer con ese momento. Y esto es clave, porque ese momento no es un error, es una prueba. No ocurre solo con mujeres. Ocurre cada vez que algo te importa de verdad. Pero con las mujeres se nota más, porque los silencios pesan más, la espera pesa más, el quedarse pesa más. Y si no sabes qué hacer ahí, no importa lo bien que haya ido antes, no importa el interés, no importa la oportunidad, ese punto te expone. Y si siempre reaccionas igual en ese punto, el resultado siempre es el mismo.
Y aquí es donde la mayoría de los hombres se equivoca al intentar entender lo que pasó. Porque cuando algo se enfría así, sin conflicto, sin un no claro, la reacción automática es pensar que faltó hacer más, decir algo más, explicar algo mejor, quedarse un poco más para arreglar la situación. Y sin darse cuenta, vuelven a cometer exactamente el mismo error. Se quedan, no físicamente, internamente. Se quedan pendientes, se quedan esperando que algo vuelva a activarse. Y lo que no ven es que eso mismo es lo que termina de apagarlo todo. Porque hay un momento en toda interacción donde ya no se trata de hablar mejor, ni de gustar más, ni de ser más interesante. Hay un momento donde lo único que importa es saber moverse. Y moverse no siempre significa ir hacia adelante. Muchas veces significa retirarse a tiempo. El problema es que a nadie le enseñaron eso. A los hombres se les enseñó a insistir, a aguantar, a demostrar interés constante. Se les dijo que quedarse era ser firme, que no irse era demostrar que importaba, pero nadie les explicó que el interés sostenido, cuando no se mueve, empieza a pesar. Por eso ocurre esta paradoja tan común. Cuanto más te importa una mujer, más te esfuerzas por no perderla. Y cuanto más te esfuerzas por no perderla, menos espacio queda para que algo avance. No porque ella no quiera, no porque no haya deseo, sino porque la situación deja de respirar. Aquí es donde muchos hombres confunden dos cosas que no tienen nada que ver. Confunden interés con presencia constante. Creen que, si se van, algo se pierde. Creen que si se retiran, todo se rompe. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Lo que rompe la situación no es irse, es no saber irse. Porque hay una diferencia enorme entre retirarse con naturalidad y quedarse esperando que algo ocurra. Y aunque nadie lo diga en voz alta, esa diferencia se percibe. Por eso ves escenas que se repiten una y otra vez. Hombres que no hicieron nada mal, pero aún así algo se cayó. Hombres correctos, respetuosos, atentos, que terminaron siendo olvidados. No porque no fueran suficientes, sino porque no supieron moverse cuando el momento lo pedía. Lo que marca la diferencia no es evitar esa incomodidad, sino qué haces cuando aparece. Porque cuando una situación se vuelve incómoda y tú te quedas quieto, la incomodidad crece, se espesa, se vuelve tensa. Pero cuando sabes moverte, cuando sabes entrar y salir sin ansiedad, esa misma incomodidad puede transformarse en otra cosa, en curiosidad, en tensión real. El problema es que la mayoría de los hombres, cuando siente esa incomodidad, intenta eliminarla. Habla de más, explica de más, se queda de más, y al intentar apagarla, la hace más pesada. Por eso, muchas veces, la diferencia entre el hombre que atrae y el que se queda afuera no está en lo que dice, sino en cómo se mueve cuando la situación deja de ser cómoda. Uno se sostiene, el otro se queda atrapado. Es el punto exacto donde muchos repiten el mismo patrón una y otra vez. Y cuanto más se repite, más caro sale. Y hay algo más que casi nadie quiere aceptar, porque es incómodo y rompe una narrativa muy instalada. Cuando una situación se enfría así, sin conflicto, sin un rechazo claro, la mayoría de los hombres no lo vive como un error propio. Lo vive como una injusticia. No hizo nada raro, pero eso no significa que haya hecho lo que el momento exigía. Aquí aparece una confusión profunda. Muchos hombres creen que fallar con una mujer interesada es hacer algo mal, decir algo incorrecto, avanzar demasiado rápido. Pero en la mayoría de los casos, no fallan por exceso, fallan por inmovilidad, por quedarse cuando el momento pedía movimiento, por sostener cuando el momento pedía decisión, por esperar cuando el momento pedía salida. Y esto es difícil de aceptar, porque va en contra de todo lo que les enseñaron. Les dijeron que insistir era mostrar interés, que quedarse era ser constante, que no irse era demostrar que importaba. Pero nadie les dijo
que la constancia sin movimiento se convierte en peso. Y aquí conviene ser honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces sentiste que la conversación ya había llegado a un punto muerto, pero aún así seguiste ahí? ¿Cuántas veces notaste que algo se había enfriado, pero decidiste quedarte un poco más por si acaso? Aquí es donde muchos hombres entran en una espiral que no entienden. Sienten que algo se está yendo. Entonces hacen lo único que creen que pueden hacer. Se quedan más, se vuelven más atentos, más disponibles, más presentes. Y ese aumento de presencia es exactamente lo que termina de apagar la situación. No porque la mujer huya de la atención, sino porque la atención sin dirección cansa. La atención que no avanza ni se retira, se convierte en presión. Y la presión, aunque sea sutil, se percibe. Aquí hay un reencuadre que cambia todo. La mayoría de los hombres no incomoda por querer. Incomoda por no saber retirarse a tiempo. Y retirarse no es desaparecer, no es cortar, no es hacerse el indiferente. Es saber cerrar un momento, saber cuándo algo ya dio lo que tenía que dar, saber irse sin ansiedad, saber dejar espacio sin resentimiento. Pero como nadie enseñó eso, lo que se ve es siempre lo mismo. Hombres esperando una reacción, hombres buscando una señal extra. Hombres necesitando una confirmación más, y cuanto más esperan, menos llega. Aquí aparece una verdad incómoda que muchos prefieren evitar. Muchas mujeres no se alejan porque el hombre hizo algo mal. Se alejan porque no pasó nada cuando tenía que pasar. No una frase concreta, no un gesto específico, un movimiento. Y ese movimiento no siempre es hacia adelante. A veces es hacia afuera. A veces es irse cuando todavía hay algo en el aire. A veces es cortar antes de que se vuelva pesado. A veces es dejar el momento abierto. Eso, aunque no se diga, se siente como seguridad. Por eso ves esta diferencia tan clara. Un hombre se va y deja una sensación de queda algo pendiente. Otro se queda y deja una sensación de esto ya terminó. La diferencia no está en la intención, está en el timing. Y aquí es donde la mayoría falla. No porque no quiera avanzar, sino porque no sabe leer cuándo quedarse deja de sumar. Ese error no grita, no avisa, no se nota de inmediato, pero cuando aparece ya es tarde. Si hasta aquí te reconoces en esto, no es casualidad, porque este no es un problema de seducción. Es un problema de movimiento, en situaciones de tensión. Y mientras no entiendas eso, seguirás preguntándote qué hiciste mal, cuando en realidad lo que faltó fue saber cuándo dejar de estar. Y cuando miras todo esto con un poco de distancia, hay algo que se vuelve evidente. El problema nunca fue que ella cambiara. Nunca fue que apareciera alguien mejor. Nunca fue que tú no dieras la talla. El problema fue otro, mucho más incómodo de aceptar. No supiste qué hacer cuando el momento dejó de ser cómodo. La mayoría de los hombres cree que fallar significa hacer algo mal, decir algo incorrecto, avanzar demasiado rápido, arruinarlo por torpeza. Pero la verdad es que la mayoría de las veces no fallan por exceso, fallan por quedarse esperando que algo vuelva a activarse. Por quedarse sosteniendo algo que ya pedía movimiento, por quedarse cuando el momento exigía una decisión. Y esa espera no es neutral. Aunque no digas nada, comunica duda. Aunque no presiones, comunica miedo a perder. Aunque seas correcto, comunica falta de dirección. Y eso, aunque nadie lo diga en voz alta, se siente. Por eso ocurre esta escena una y otra vez. Todo parecía estar dado. Había interés, había cercanía, había oportunidad. Y aún así, algo se apagó. No porque hiciste algo mal, sino porque no supiste cerrar el momento. Cerrar no es cortar. Cerrar no es desaparecer. Cerrar no es jugar a la indiferencia. Cerrar es saber irte sin ansiedad. Es dejar algo abierto sin quedarte atrapado. Es moverte sin necesitar confirmación.
Eso es lo que separa al hombre que deja huella, del hombre que se queda pensando ¿qué pasó? Y aquí aparece lo más importante de todo. Este patrón no aparece solo con mujeres. Aparece cada vez que algo te importa de verdad. Cuando hay riesgo, cuando hay exposición, cuando hay posibilidad de perder. Si en ese punto te quedas, si en ese punto dudas, si en ese punto esperas, el resultado siempre es el mismo. Algo se enfría, algo se apaga, algo se pierde sin ruido. Y cuanto más se repite, más daño hace. Porque no solo pierdes oportunidades, empiezas a perder confianza en tu criterio, empiezas a desconfiar de tus decisiones, empiezas a bajar expectativas para no sentir el golpe, empiezas a normalizar quedarte a mitad de camino, y eso con el tiempo te achica. Esto no se arregla con frases sueltas, no se arregla con consejos aislados, no se arregla mirando más videos sin cambiar nada. Se arregla ordenando cómo te mueves cuando aparece la tensión, aprendiendo a entrar y salir sin perder centro, aprendiendo a cerrar momentos sin ansiedad, aprendiendo a no quedarte cuando el momento ya pidió otra cosa. Y ahora voy a decirte algo de forma directa. Si este patrón sigue apareciendo en tu vida, no es mala suerte, no es casualidad, no es que siempre te toque lo mismo. Es que sigues reaccionando igual cuando la situación te exige carácter. Ya quedó claro algo. No fallas cuando todo es fácil. No fallas cuando no importa. Fallas cuando hay algo real en juego. Ahí es donde te quedas. Ahí es donde esperas. Ahí es donde te apagas. Y si te molesta escuchar esto, mejor. La mayoría de los hombres prefiere seguir creyendo que no pasó nada, que ella cambió, que no era para tanto. Pero la verdad es otra. Se quedaron esperando cuando el momento pedía decisión. Y esto no es un problema de seducción, es un problema de posición interna. Lo más grave no es perder una mujer interesada. Eso pasa. Lo grave es empezar a acostumbrarte a quedarte a mitad de camino, justificarlo, bajar la vara para no enfrentarte a ese punto incómodo. Ahí es donde muchos hombres se rompen sin darse cuenta. Voy a ser claro. Si después de ver esto solo asientes con la cabeza y sigues igual, no esperes que nada cambie. Vas a seguir fallando justo cuando todo parecía estar dado. Vas a seguir apagándote cuando algo te importa. Vas a seguir preguntándote qué hiciste mal, mientras repites el mismo patrón. Domina la mente no existe para entretenerte, no existe para que te sientas comprendido, no existe para que te quedes cómodo. Existe para corregir esto. Para hombres que ya se cansaron de quedarse a mitad de camino. Para hombres que entienden que este problema no se resuelve solo. Para hombres que saben que, si no hacen algo distinto, el resultado siempre será el mismo. Si no estás dispuesto a confrontarte, no entres. Si prefieres seguir justificándote, tampoco. Pero si quieres dejar de fallar cuando la situación exige carácter, si quieres dejar de apagarte cuando algo te importa, si quieres dejar de quedarte donde ya no hay nada que sostener, solo busca dominalamentes.com y accede a la comunidad.